Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a comentar algunos aspectos vinculados a el uso de el formulario virtual 710 para empresas constructoras. Hay que tener en cuenta que el uso del formulario virtual 710 tiene ciertas particularidades dependiendo del sector al cual nosotros nos dirigimos. Entonces también hay que tener en cuenta el impacto sectorial, porque muchas veces nosotros una apreciación general y llenamos de frente, pero hay que tener cuidado con algunos detalles que son siempre importantes tenerlos en cuenta al momento de trabajar este formulario que ya tenemos que irlo presentando. Ya viene marzo, muchos colegas todavía estamos en lo van a postergar o no. Es mejor que no pensemos ello y que sigamos trabajando con expectativas a tenerlo listo para ya enviarlo a la administración tributaria. Bien, para ello hay que contemplar lo siguiente. Hay que recordar que rentas de tercera categoría, criterio de reconocimiento, se refiere al tema del devengado. Y de manera excepcional, nosotros tenemos algunas situaciones ya referidas al tema de lo percibido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Rentas de tercera categoría, criterio de reconocimiento devengado, y por ahí que nosotros tenemos algunas situaciones excepcionales en las cuales vamos a trabajar el tema de lo percibido. El día de hoy voy a comentarte acerca de esas dos situaciones. Este 9, 10, 12, 15, 17 y 19 de marzo, 6 sesiones de 2 horas para con un total de 12 horas cronológicas en las cuales vamos a estar desarrollando el taller Cierre Contable 2020 por actividad económica en el sector comercial, industrial y de servicios. ¿Ya? Vamos a revisar de manera integral y práctica el proceso que se tiene que hacer dentro del cierre contable. Ten en cuenta esos detalles porque a veces por ahí que se nos van algunas cositas. El día 8, 9, 10 y 11 estamos con el taller virtual, vía Zoom también, de régimen tributario y elaboración de la declaración anual para empresas constructoras. Hoy día voy a dar algunos comentarios acerca de eso, voy a compartirte algunos conceptos. En este taller vamos a ver cómo es el régimen tributario, vamos a hablar de renta, IGB y detracciones en construcción y ver el tema del llenado del formulario virtual 710. Como siempre, coordina, solicita la hoja informativa la señorita Claudia Ramírez al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735. Ok, vamos entonces con nuestra presentación. Bien, hay que recordar que la declaración anual del impuesto a la renta que se realiza a través del formulario virtual 710, ¿ya? 710. Y cuando nosotros analizamos este tema, nosotros nos encontramos con una sección que ya seguramente la tenemos ya bastante medida. Y que muchos decimos, ¿sabes qué? Eso es lo que me está generando problemas de tiempo al momento de presentar la declaración anual. Me refiero a la información complementaria. Muchos colegas, cuando acostumbrados al uso del PET para la renta anual, por ejemplo, para el PET 708 hacia atrás, hoy ya no se aplica PDTs, por si acaso, recordarán que lo más trabajoso siempre está referido al llenado de esta famosa declaración con respecto a información complementaria. Pero hay que recalcar que no toda la información complementaria está regulada en una norma, como un texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta o un reglamento. Detalle muy importante, estimados amigos. Y hoy día
Particularmente voy a hacer referencia al tema de renta en constructoras. Cuando uno va a llenar su formulario virtual, independientemente del sector al cual pertenece, independientemente, se va a topar con esto. Obviamente afecta a las empresas constructoras. Bien, entonces nos dice un colega, soy de una empresa constructora y similar, perfecto. Dionisio, acá dice que tengo que elegir el método A o tengo que elegir el método B. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dionisio, si me olvido? ¿Hay algún problema? Dos, y si yo le puse B y en realidad estoy aplicando el método A, ¿cuál es la consecuencia de ello? ¿Tendré que volver a presentar la declaración? Recuerda la frase que hemos dicho hace un momento. No toda la información complementaria está regulada dentro del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, el reglamento e incluso una resolución de SUNAT. ¿Así? ¿Te parece sorpresivo? Sí, porque si no, no entenderíamos cómo en la versión simplificada nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 cuadros para presentar información. Si es que nosotros comparamos con la versión completa, que en la versión completa hay mucha más información que seguramente nos la van a requerir, ¿no? Porque, Dionisio, por ejemplo, acá yo veo, te estoy proyectando la versión simplificada. Por ejemplo, yo no veo gastos de representación. Y ahí viene mi pregunta. En qué parte de la declaración, repito, en qué parte de la declaración, o mejor dicho, en qué parte de la normatividad, para expresarnos correctamente, de la norma del impuesto a la renta, de reglamento de la ley de impuesto a la renta, de una resolución de SUNAT, dice que nosotros tenemos que mostrar los gastos de representación analizados por cada proveedor de bienes y servicios en la declaración anual del impuesto a la renta? La respuesta es que no existe esa norma. Y eso no condiciona la deducibilidad de ese gasto. Pero la deducibilidad de ese gasto tiene otros parámetros. Y ocurre lo mismo con esto. Ahora, en una empresa constructora particularmente, la elección del método hay que hacerlo con la declaración, Dionisio. La respuesta es, ¿tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? ¿O me estoy equivocando? Buen punto, colega. Para ello vamos a usar un informe que nos brinda la Administración Tributaria, que nos va a poder hacer a la vez aterrizar de mejor manera esta información complementaria que nos pide la Administración Tributaria. Nos dice lo siguiente. Con relación a la determinación de la renta, de empresas de construcción o similares que ejecuten contratos de obra, cuyo resultado correspondan a más de un ejercicio gravable, se formulan las siguientes consultas. Hoy, con el tema que estoy abordando, está referido al punto 1. Está referido al punto 1. Ok, dice, ¿cuándo y cómo es que un contribuyente se acoge formalmente a uno de los sistemas previstos en el artículo 63? La opción se ejerce con la declaración jurada anual del impuesto a la renta o desde el primer pago a cuenta. ¿Cuál es la formalidad? Es decir, ¿qué pasa si un colega está en construcción, en el sector de construcción, realiza un contrato de obra que tiene una duración mayor a un ejercicio y de pronto se encuentra que omitió, se olvidó, no colocó acá, no señaló el método que aplicó? O a lo mejor se confundió, aplicó el A, el B y realmente su contabilidad está al revés, ¿no? Dice, ¿hay algún problema? Veamos qué nos dice la Administración Tributaria. La Administración Tributaria nos dice, y a eso va el comentario que les digo sobre información complementaria, ¿no? Hay que estarlo viendo concepto por concepto y buscando si es que hay una base legal. Pues tenemos que cumplir. Recuerden que la declaración tributaria tiene una serie de formalidades que tenemos que cumplirlas. La pregunta es si todas esas formalidades están bajo una norma legal. Mira qué dice acá. La normatividad del impuesto a la renta no ha previsto una formalidad en particular sobre el acogimiento a uno de los métodos a que se refiere el artículo 63 del texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta, por lo que los contribuyentes pueden hacerlo por cualquier medio. Ahí viene mi pregunta. ¿Lo hago a través de una declaración jurada? ¿Lo hago a través de un escrito? ¿Lo hago a través de mi clave sol? No existe. Si no existe, entonces ¿cómo lo hago? No dice la norma. La norma tiene que decirme la forma de trabajar esto. Y si la norma no me dice, pues no lo hago. Y no me pueden decir a mí, ¿sabes qué? Tú no comunicaste.
Ah, bueno, pero dime en qué parte, en qué norma dice cómo debo comunicarlo. Pero se entiende que debiste hacer en la declaración anual, se entiende que debiste hacerlo acá. Perfecto, pero un rato, yo sé que está en la declaración este punto. Lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la base legal que me sustenta ese tema de acá? ¿Cuál es la base legal que me sustenta ese tema de acá? Esa es la pregunta, ¿no? Y la misma administración dice, no hay una formalidad, no hay una norma. Y mira la consecuencia. En consecuencia, ok, aun cuando la declaración jurada anual del impuesto a la renta constituya por excelencia el medio en el que se exterioriza la elección del método, de no haberse presentado la referida declaración o de existir discordancia entre el acogimiento que fluye de esta y del exteriorizado por otros medios, corresponde a la administración tributaria valorar en cada caso la preeminencia de los medios que acrediten el método al cual se acogió. Así que te planteo un casito práctico. Aquí te comento una experiencia práctica para efectos de que tú tengas un mejor punto de vista de esto. Te lo voy a contar, ¿ya? Antes de ello, no te olvides, si estás en construcción o si quieres tú ingresar al sector de construcción, recuerda que tenemos un taller tributario de régimen tributario y elaboración de la declaración anual para empresas constructoras. Este taller virtual se desarrolla a través de la plataforma Zoom. Vamos a ver de empresas constructoras, renta, IGB, detracciones y el llenado del formulario virtual 710. Son 4 sesiones de 2 horas cada una, 8 horas. Solicita la hoja informativa con el detalle, qué es lo que se hace, qué es lo que se va a avanzar, cuál es la inversión, con la señorita Claudia, al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735, para que tengas mayor información acerca de este tema. Bien, volvemos al tema. Me dice Dionisio, nos quedaste en que ibas a contarnos una anécdota que pasó. Mira, un colega, no te voy a decir que es Dionisio, no, pero un colega, ya, un colega un poco nervioso en una fiscalización, viene, él está en construcción, lo fiscalizan y el colega se pone un poco nervioso y le preguntan, ¿usted es construcción? Sí, soy una empresa constructora, realizo contratos de obra. Perfecto. A ver, dígame, ¿cuál es el método que usted aplica aquí? ¿Cuál es el método que usted considera aquí? Ah, bueno, está un poco nervioso, ¿no? Le puso método B. Al auditor se lo comentó. Al auditor se lo comentó. Método B. Perfecto. El auditor se va. El auditor se va con el método B y dice, ok. Y luego el colega dice, uy, me equivoqué porque le debí. Realmente era el método A. Ahora, ¿qué hago? ¿No? Porque en mi declaración yo le puse método A y es el método A. ¿Qué es lo que va a pesar en el fondo? ¿Qué es lo que el tema de fondo que tenemos que tocar? ¿Bajo qué parámetro la administración tributaria lo verificará? El B ha dicho, un colega, él tiene que revisar el fondo del asunto, en este caso bajo el A. ¿Ya? Dionisio, y si en la declaración me equivoco, yo le pongo B, pero en realidad aplico A, después cuando me auditen, ¿qué tengo que hacer? ¿Rectificar? No es necesario. Está bien, en la declaración usted pudo poner B, pero aplica en el fondo el A. Entonces tendrá que el auditor, obviamente, revisar su metodología bajo el A. ¿Ya? En el peor escenario, Dionisio, yo le puse el B, pero aplico A. Dionisio, ¿puedo rectificar la declaración? Puedes rectificar. Surte efecto inmediato. Si solamente quieres ver este tema, pues surte efecto inmediato. ¿Por qué? Porque no vas a mover los importes que tú tienes con respecto a la determinación del impuesto a la renta. Y esto más que todo es algo meramente informativo. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ese tema. ¿Ok? Listo, entonces mucho cuidado. Ahora, Dionisio, al principio nos hablabas, sí, me estabas hablando acerca de lo devengado, de lo percibido. Yo quisiera que toques un poquito más de eso y verlo siempre, porque no sé si es bajo NIF o cómo es el tema. No, no vamos a tocar este tema bajo NIF, tiene su implicancia, definitivamente. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de la normatividad tributaria. ¿Te parece? Sí, así que voy a hacer un alcance general usando esta actividad económica que se llama construcción. ¿Ok? Bien, colegas, la sesión te parece interesante. Sí, vamos a continuar, vamos a comentar más, vamos a tocar un punto más. ¿Nos quieres apoyar? Sí, a lo mejor este material justo le sirve a otro colega.
justo está buscando, tiene una auditoría y no tenía el informe y le sirvió. A lo mejor tú aprendiste algo más. Fácil. Debajo del video ahí está el enlace que dice compartir. Comparte en cualquier grupo. Tú tienes, a lo mejor tú participas en 20 o 30 grupos, pues que compartas en uno o en dos sería excelente. O si lo compartes en tu perfil personal, perfecto. Dionisio, no soy de construcción, pero a lo mejor un amigo tuyo es de construcción y le sirve. Dionisio, ¿puedo verlo en versión diferida? Sí, si nos sigues en YouTube como CPC Dionisio Canagua lo vas a poder ver. Y si nos sigues en Facebook como CPC Dionisio Canagua en la fanpage, también ahí lo vas a poder ver nuevamente. No te preocupes. Bien, vamos con este otro tema. Rentas de tercera categoría. Dionisio nos habló de rentas de tercera categoría y yo sé que rentas de tercera categoría se devenga. Eso me lo enseñó mi profesor de tributación. Eso me lo enseñó mi profesor de tributación. Excelente. Pero hay que tener en cuenta que la norma tributaria, si bien es cierto, plantea un escenario de devengado para rentas de tercera categoría, sin embargo, en ciertas situaciones específicas, muy específicas, se contempla la posibilidad de trabajar de manera excepcional el percibido. Ahora, si yo tengo mi contabilidad bajo devengado, NIF, y tengo que para efecto tributario estoy con lo percibido, ¿qué es lo que pasa ahí, colega? Tengo que aplicar NIC 12. Tengo que aplicar NIC 12, me dice. Y si a futuro te genera un activo diferido, un pasivo diferido y bajo NIC 12 no, entonces igual. Para efectos de la norma del impuesto a la renta y en la declaración también tienes que tocar ese tema. Porque te va a generar reparos. El hecho que yo aplique devengado en la contabilidad y percibido aplique para efecto tributario, esas diferencias tienen que estar tocadas en reparos. Entonces, ¿cómo ver? Por eso, si bien es cierto, renta de tercera categoría está con lo devengado, hay algunas normas para efecto de planeamiento que te contemplan ciertas situaciones específicas, ajenas al devengado. Este es el caso particular, voy a hacer algunos comentarios sobre el artículo 63 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. ¿Ah? Detalle importante a tener en consideración. Detalle muy, muy importante siempre a tener en consideración. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente, estimado amigo. Las empresas de construcción, ¿ok? Vamos a tocar un tema muy puntual. A poco vamos comentando. Que ejecuten contratos de obra. ¿Ya? Que correspondan a más de un ejercicio gravable. ¿Ok? Estoy marcando condiciones, colega. Vamos a ver algunas situaciones aquí, ¿no? Alguna situación. 3. Dice, deben, o sea, esto hay que marcarlo con otro, o sea, no es potestativo, sino debes implica una obligación. Y acá tenemos el famoso percibido y acá el que le dicen alias el devengado. Hablando desde un punto de vista tributario. A ver, Dionisio, si yo soy una empresa de constructor o similar, construcción, ok, que ejecuta un contrato de obra, importante, habla siempre, yo sugiero en construcción, yo trabajo en construcción, siempre le sugiero a los colegas que trabajan en construcción que consulten con el asesor legal para que vean. Dionisio, disculpa, el año pasado hicimos, por el estado de pandemia, hicimos un mantenimiento a un edificio. Le hicimos mantenimiento al ascensor, no era tu giro, pero igual lo hicimos, había que recursearse, hicimos el pintado de un edificio. Hicimos por ahí un contrato para instalar unas redes eléctricas en un edificio. O sea, yo me pregunto, no lo puedo responder porque no soy abogado. Pregunta, ¿esos subcontratos son contratos por obra? Si eres en construcción, tienes que preguntarle al asesor legal. Porque el asesor legal sabe que el contrato de obra regulado por Código Civil te tiene que decir en qué casos aplica y en qué casos no aplica. Teniendo en cuenta eso, recién tú puedes aterrizarlo acá. Porque muchos colegas de frente dicen, no, soy constructora, de frente aplico, y no ve esa condición 2. Más de un ejercicio gravable, deben. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se le llama percibido este método? Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta. O sea, para que haya una renta bruta que el porcentaje de aplicar sobre los importes cobrados, ¿ya? Sobre los importes cobrados por cada obra, un porcentaje de ganancia bruta. ¿Qué quiere decir en este método? En este método quiere decir que hay renta bruta si es que cobro. Y si no cobro, no hay renta bruta. Método bastante interesante. ¿No es cierto? ¿Te parece? Pero es exclusivamente
de las empresas constructoras. Para todas sus actividades en construcción, no, las que cumplan ciertas condiciones. Por eso es importante en tributación tener en cuenta cuáles son los requisitos, cuáles son las reglas. A veces requerimos el apoyo de un asesor legal tributario, por favor. No, bueno, yo soy contador, no soy abogado. Bueno, si hay un abogado, perfecto, él tiene una visión más amplia del tema. ¿Ya? Entonces, por eso se le llama. Entonces, si bien es cierto, nosotros en rentas de tercera categoría generamos una renta neta imponible basado en un enfoque que se llama lo devengado, podría pasar que yo aplique el método A y para el método A nos dice claramente, señores, si usted está en el método A, constructora, le va a aplicar a un contrato de obra que corresponde a más de un ejercicio grabable y usted opta por el método A, dése cuenta que la renta bruta de esa obra va a aparecer si es que cobró. Si es que no cobró, pues no hay renta bruta. Qué interesante le pareció. Y disculpa Dionisio, pero en la contabilidad ¿cómo está? En la contabilidad tú vas a aplicar devengado, vas a aplicar NIF 15, vas a aplicar por ahí un grado de realización normalmente. Normalmente, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con estos temitas que siempre llaman la atención. La declaración anual del impuesto a la renta tiene sus peculiaridades siempre desde una perspectiva sectorial. Hay que tener en cuenta el detalle. ¿Ok? Muy bien, hemos comentado acerca del método A y el método B en formulario virtual. Pregunta, ¿hay alguna norma que dice que tengo que colocar el método A o B exactamente en el formulario virtual? No hay una norma. Dice un informe que puede ser por excelencia, pero no hay una norma que lo dice. La información complementaria que nos pide la administración tributaria, ¿hay alguna norma que lo dice o no? Un dato rápido, importantísimo. ¿En qué parte del texto único ordenado, del reglamento de la ley de impuesto a la renta, en la resolución de SUNAT que justifica el tema de declaraciones, en qué norma dice que tienen que ir los datos del contador? Se lo dejo de pregunta. Lo dice la ley de profesionalización. Bueno, ¿en qué parte lo dice? ¿O estamos infiriendo? A eso me refiero. ¿Ok? Muy bien, colegas. Antes de terminar, simplemente recordarles, no se olviden, día 8, 9, 10 y 11 de marzo, estamos con el taller virtual vía Zoom de régimen tributario y elaboración de la declaración anual para empresas constructoras. ¿Ya? Estamos con impuesto a la renta, IGB y detracciones para constructoras y he llenado el formulario virtual 710. Si te interesa el tema, puedes solicitar la hoja informativa a la señorita Claudia Ramírez al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735 para que tengas mayor alcance. Qué se va a desarrollar, qué temas se van a tocar, cuál es la inversión, el horario, etc, etc. Muy bien amigos, espero que esta sesión haya sido de utilidad para todos ustedes. Algo especializada, pero es conveniente que tienes que tener en cuenta esa visión, ese panorama como contador para enfrentar correctamente estas obligaciones que vienen.